El sol caía rojo sobre las montañas de Guerrero, tiñendo de sangre el cielo. Era un atardecer hermoso, pero nadie se detenía a admirarlo. Las calles del pequeño pueblo de Piedra Quemada estaban vacías, sus casas de adobe cubiertas de hollín y miedo. El aire olía a metal quemado y silencio tenso. Apenas se oían los pasos de alguna gallina perdida, o el crujir de madera bajo la presión del viento. Las ventanas, muchas rotas, parecían ojos cerrados por el cansancio del horror. En el sótano de la antigua escuela primaria, bajo una trampa camuflada con tierra y tablones rotos, Emiliano sostenía entre las manos una linterna medio descargada. Tenía 8 años, ojos grandes y oscuros como pozos, y la mirada de quien ha visto demasiado para su edad. Estaba sentado entre sacos de harina vacíos, abrazando a Café, su perro callejero, mientras escuchaba los rumores del mundo exterior con la tensión de un adulto. Su respiración era leve, pero sus pensamientos rugían. ¿Crees que van a venir esta noche?, preguntó Beto, el mayor del grupo, con voz temblorosa. Había perdido a su madre 2 semanas antes. Desde entonces, cada noche, sus preguntas eran un eco del miedo. Lucía, que sostenía un cuaderno desgastado con dibujos y palabras que no entendía del todo, no respondió. Miraba la trampa por donde habían entrado. El último ataque había sido 3 días atrás, pero el zumbido de los aviones era cada vez más frecuente. Cada noche el cielo rugía como una bestia. Si vienen, Inés sabrá qué hacer, dijo Emiliano, confiando en su abuela como quien confía en un muro indestructible. Era una frase que repetía, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Inés tenía más de 70 años, pero sus manos seguían fuertes, su voz firme, y sus ojos, aunque cansados, sabían leer el cielo y el viento. Era ella quien había organizado el escondite en el sótano, quien había negociado comida con los pocos campesinos que quedaban, quien había enseñado a los niños a no hacer ruido, a esconderse, a esperar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz cortaba el aire como una campana vieja y clara. Esa noche, sin embargo, no hubo ataque. Solo el zumbido lejano de helicópteros, el ladrido lejano de un perro, y el llanto ahogado de Beto cuando pensó que todos dormían. Emiliano no dormía. Emiliano escuchaba. Café, acurrucado a su lado, alzaba las orejas con cada crujido. Fue al día siguiente, mientras revisaban entre los escombros de la escuela buscando latas o baterías, que Emiliano encontró la radio. Era una vieja caja de plástico negro con antena rota y lodo seco en los botones. La limpió con la camiseta y, para su sorpresa, cuando le puso 2 pilas que sacó de una linterna, sonó un chasquido, seguido de una voz entrecortada. Resistencia. Mensaje para los del sur. Luz del sur. Los 3 niños se quedaron inmóviles. Emiliano giró el botón con manos temblorosas. La voz se perdió en estática. Un silencio eléctrico los envolvió. ¿Qué fue eso?, susurró Lucía, con los ojos brillando. Alguien está hablando. Hay otros, Lucía. Hay otros vivos, peleando. Emiliano tenía la voz firme, pero su corazón latía como un tambor. Pasaron la tarde tratando de sintonizar la radio de nuevo. Cada ruido, cada fragmento de voz, era una promesa. Inés, al enterarse, sonrió triste. Sabía lo que significaba la esperanza en medio del miedo. Y sabía también cuán peligrosa podía ser. Si alguien está transmitiendo, el gobierno también le escucha, les advirtió, mientras cocinaba una sopa con agua, sal y cáscaras de papa. Su voz se endureció un instante, y los que escuchan, a veces, no vienen a ayudar. Pero si los encontramos, podríamos, Emiliano dudó. ¿Podríamos qué, mi niño? Cambiar esto. Inés le acarició la cabeza. Su nieto tenía fuego dentro. El mismo fuego que había visto en su marido, muerto en la guerra anterior. El mismo fuego que a veces salvaba, pero también quemaba. Y en el fondo, una parte de ella tenía miedo de que ese fuego creciera más rápido que su corazón. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano tomó la radio y subió al techo de la escuela destruida. El viento era frío, cortante. Miró las estrellas. Recordó cuando su papá le explicaba las constelaciones. Orión, la Lira, la Cruz del Sur. Cerró los ojos y habló. Aquí, Emiliano, tengo 8 años, estoy en Piedra Quemada, hay otros niños conmigo, estamos vivos. Si pueden oírnos, por favor, respondan. Silencio. Solo estática. Luego, algo. Piedra Quemada. Emiliano, escuchamos. Aguanta. No estás solo. Responderemos pronto. Emiliano apretó la radio contra el pecho. Por primera vez en días, sonrió. Pero al bajar del techo, no vio los ojos en la colina, observando con binoculares desde el bosque calcinado.
No escuchó el clic del transmisor que encendía un segundo mensaje. Lejos de allí, en una base militar al borde del desierto, un joven comandante del régimen anotaba coordenadas en un mapa. Había recibido la señal. El niño había hablado. Y alguien había escuchado. La mañana amaneció gris, no por nubes, sino por el humo que aún se alzaba de los campos quemados al oeste del pueblo. La radio, ahora guardada como un tesoro entre los restos del salón de ciencias, se había convertido en el centro de toda su atención. Emiliano no podía dejar de pensar en la voz que le había respondido. No está solo. 4 palabras que resonaban más fuerte que las bombas. Mientras Beto y Lucía buscaban comida en una casa derrumbada, Emiliano y su abuela intentaban mejorar la antena. Usaron un gancho de ropa, una cuerda de cobre y un pedazo de espejo roto. La señal volvió, intermitente. Fragmentos de frases, coordenadas, nombres que no conocían. Pero uno se repitió varias veces: Luz del Sur. Debe ser un grupo, murmuró Emiliano, girando el dial con la delicadeza de quien gira la llave de una puerta prohibida. Inés se sentó a su lado, con la mirada perdida en el vacío. Yo escuché ese nombre cuando era joven. Durante las primeras revueltas, hace años. Decían que eran maestros, campesinos, gente como nosotros, que querían justicia. Pero desaparecieron. ¿Y si volvieron? Inés no respondió. El viento silbaba entre los escombros. De repente, un zumbido. Un helicóptero. Todos se tiraron al suelo instintivamente. Pasó de largo, pero dejó tras de sí una estela de miedo. Por la tarde, Lucía propuso algo que sorprendió a todos. Quiero grabar lo que está pasando. La gente necesita saber lo que nos hacen. Lo que vivimos aquí. ¿Grabar? Lucía, no tenemos ni cámara. Ella sacó de su mochila una pequeña cámara de video digital, golpeada, con la pantalla rota. Es de mi papá. No sé si graba bien, pero puedo intentarlo. Durante días, grabaron todo. Las casas destruidas, los rostros de los niños que aún vivían escondidos, las historias de ancianos que recordaban la paz como un sueño. Incluso a Inés, que habló con voz serena frente al lente. Nos llamaron traidores, pero solo queríamos vivir en paz. No tenemos armas. Solo memoria. Cada noche, Emiliano escuchaba la radio. Tomaba notas, dibujaba mapas improvisados. Comenzó a enviar mensajes más largos. Describía el pueblo, pedía ayuda, compartía lo que grababan. Una noche, finalmente, una voz distinta contestó. Era una mujer. Emiliano, te escuchamos. Soy Mar, de Luz del Sur. Estamos cerca. Aguanta unos días más. No te expongas. No respondas a otras transmisiones. ¿Por qué? Preguntó él, con el corazón acelerado. Porque hay quienes se hacen pasar por nosotros. El régimen intercepta nuestras señales. Cuida esa radio como a tu vida. Esa noche, Emiliano no durmió. Sentía que algo se había encendido dentro de él. No solo era esperanza. Era una llama nueva. Un propósito. Mientras tanto, en otro lugar del país, el joven comandante Alonso observaba en silencio una ejecución sumaria de prisioneros. Uno de ellos era apenas mayor que Emiliano. Alonso apretó los puños. Nadie notó el gesto. Pero algo dentro de él también había comenzado a quebrarse. 3 días después de la última transmisión, el silencio se volvió insoportable. Emiliano no despegaba la vista de la radio, girando el dial en pequeños círculos como si acariciara un secreto. Inés lo observaba en silencio. No quería cortar sus alas, pero temía el precio del vuelo. A veces, pensaba en lo que perdería si lo perdía a él. Deberíamos irnos, dijo Lucía una mañana, mientras grababa las huellas de tanques impresas en el barro seco. ¿Irnos a dónde?, preguntó Beto. ¿Y si afuera es peor? Lucía no respondió. Bajó la cámara y miró a Emiliano. Él levantó la cabeza, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Yo sé dónde podrían estar, dijo. Sacó un mapa dibujado en un cartón de cereal. Mar había mencionado una vieja estación de tren, donde la montaña se abre y los rieles se hunden. Inés reconoció la descripción. Es la estación abandonada de San Vicente. Está a un día de camino por el monte. Vamos, dijo Emiliano. Su voz tenía una firmeza nueva. Inés se opuso al principio. No quería dejar el refugio. Pero al ver los ojos del niño, cedió. Empacaron comida, pilas, la cámara, y partieron al amanecer, con Cafú corriendo adelante. El camino por el monte era traicionero. Árboles calcinados, tierra erosionada por explosiones, rocas sueltas. En un punto, escucharon disparos a lo lejos.
Se escondieron detrás de un tronco hueco por más de una hora. A veces siento que ya no tengo miedo, murmuró Emiliano. Que todo lo que podía doler ya dolió. Eso es el miedo más peligroso, dijo Inés. El que se disfraza de valor y nos hace correr directo al fuego. Llegaron a la estación al atardecer. Era un cascarón de concreto cubierto de grafitis. Pero adentro, bajo un panel suelto, encontraron una escalera que descendía a una especie de sótano. Allí había velas apagadas, libros escondidos y símbolos marcados con tizas. Estuvieron aquí, dijo Lucía, tocando un mural que decía, la verdad no se rinde. De repente, una figura apareció desde una puerta lateral. Era una mujer de cabello corto, rostro marcado por el sol, y ojos que ya no podían llorar. Tenía un arma, pero no apuntó. Solo observó. ¿Emiliano?, preguntó. Él asintió, sin retroceder. Soy Mar, dijo ella. Bienvenido. Esa noche, bajo la estación, Mar les contó su historia. Había sido maestra rural, como los padres de Lucía. Cuando el régimen comenzó a perseguir educadores, se unió a Luz del Sur. Ahora dirigía una pequeña célula de resistencia. ¿Por qué me contestaste?, preguntó Emiliano. Porque tu voz sonaba como una promesa. Y porque necesitamos a alguien que nos recuerde por qué empezamos esta lucha. Empezaron a entrenar. No con armas, sino con conocimiento. Mapas, claves, rutas de escape. Mar les mostró cómo codificar mensajes, cómo moverse sin ser vistos. Incluso Lucía aprendió a montar los videos de su cámara en una computadora portátil vieja. Mientras tanto, en el pueblo, un destacamento militar patrullaba las ruinas. Uno de los soldados era Alonso. Le asignaron el monitoreo de señales radiales. Una noche, captó fragmentos de una voz conocida. Emiliano. Alonso no informó al superior. En lugar de eso, anotó las coordenadas, las guardó en su cuaderno, y se quedó mirando la luna, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Punto de virada, el refugio de la estación es atacado por sorpresa. Inés muere protegiendo a Emiliano. Mar y los niños huyen al bosque. El niño, en silencio, jura que su voz nunca será callada. La noche tras la emboscada en la estación fue un abismo sin luna. Mar, con el brazo herido, condujo a Emiliano, Lucía y Beto por un sendero oculto entre los árboles. Cafú, jadeando, iba a la cabeza como si pudiera oler el miedo. La ráfaga final de balas aún resonaba en sus oídos, como si el bosque entero hubiera sido perforado por el plomo. Inés no corrió con ellos. No lo logró. Cayó protegiendo a Emiliano con su cuerpo, cubriéndolo de las esquirlas como si aún pudiera envolverlo en sus brazos de abuela. Emiliano no gritó, no lloró. Solo sintió el vacío. Un agujero que crecía desde su pecho hacia adentro, como un pozo oscuro donde todo se iba hundiendo, su infancia, su voz, su mundo. Acamparon cerca de un arroyo. Mar les ordenó que no encendieran fuego. Lucía trató de consolar a Emiliano, pero él no hablaba. Pasaron los días caminando por la espesura, comiendo lo poco que tenían. Las ampollas en los pies de Beto sangraban. Lucía perdió la cámara. Emiliano solo pensaba en la radio. Tenemos que seguir en movimiento, dijo Mar. El ejército no descansa. Buscan símbolos, voces, ideas. Nos buscan a nosotros. Una noche, bajo el cobijo de unas rocas, Mar se sentó junto a Emiliano. Tu abuela murió para que tú vivas. No puedes dejar que te maten por dentro. ¿Y si vivir duele más?, preguntó él, por fin. Entonces significa que todavía puedes sentir. Y eso es algo que ellos nunca podrán quitarnos. Mar comenzó a entrenarlos con más intensidad. Ejercicios de silencio, lectura de mapas, claves cifradas, señales de mano. Los niños no eran soldados, pero tampoco eran los mismos. Se endurecían con cada amanecer. Mientras tanto, en la capital, Lucía logró enviar un fragmento del documental a través de una memoria SD escondida en un paquete que Mar hizo llegar a un contacto. Días después, una voz por la radio confirmó. El mundo ha visto lo que grabaron. No están solos. Sigan transmitiendo. La verdad se está esparciendo. La voz devolvió algo a Emiliano. No del todo, pero una chispa. Esa noche, tomó la radio y habló. Aquí Emiliano. Si pueden oírme, seguimos vivos. Perdimos a Inés. Nos persiguen. Pero no nos van a callar. Somos niños, sí. Pero no somos invisibles. Somos los que vienen después. En una base militar remota, Alonso escuchó ese mensaje. Estaba solo en la sala de comunicaciones. Cerró los ojos.
Ese niño lo estaba cambiando. No con balas, sino con palabras. Con dignidad. Alonso tomó una decisión. Cuando llegara el momento, desertaría. Días después, el grupo de Mar llegó a un nuevo refugio, más profundo en las montañas. Allí conocieron a otros miembros de Luz del Sur. Jóvenes, ancianos, maestras, hasta un exdoctor. Todos tenían cicatrices. Todos habían perdido algo. Emiliano encontró en ellos una familia distinta, construida sobre el dolor y la esperanza compartida. Beto, antes callado y temeroso, comenzó a ayudar como mensajero entre los grupos. Lucía dirigía pequeñas sesiones de grabación con los sobrevivientes. Mar confiaba cada vez más en Emiliano, que aprendía rápido, observaba todo, hablaba poco pero con peso. No necesitas levantar la voz, le decía ella. Tú eres la voz. El silencio en la sala del refugio era espeso, como si cada respiración pesara más que la anterior. Alonso, el joven comandante, estaba allí, de pie frente a Mar y los demás, vestido con ropa sencilla, sin insignias ni armas visibles. Solo sus ojos cargaban todo el peso de la guerra que había presenciado. Y Emiliano, con los brazos cruzados, lo observaba sin pestañear. No vengo a entregar a nadie, dijo Alonso. Vengo porque ya no puedo seguir siendo parte de esto. Su voz no era firme ni valiente. Era la voz de alguien cansado, roto. Mar intercambió una mirada con uno de los líderes del refugio, un campesino mayor llamado Ernesto. Nadie respondió. Fue Emiliano quien dio un paso al frente. Dices que no puedes seguir, pero estuviste allí mientras mataban. ¿Por qué creer que ahora eres distinto? Alonso lo miró largo rato. Después, sacó un pequeño cuaderno del interior de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa improvisada de madera. Aquí están las rutas de suministro del ejército. Bases, nombres de comandantes que apoyan a palacios en secreto. Y otra lista, niños reclutados, familias desaparecidas. El aire cambió. Lucía se acercó a ver el cuaderno. Le temblaban las manos. ¿Y qué quieres tú a cambio?, preguntó Mar, sin dejar de mirarlo. Nada, respondió Alonso. Solo que alguien haga con esto lo que yo no pude. Durante los días siguientes, Alonso fue vigilado de cerca. Dormía en una esquina, lejos del resto, pero no intentaba nada extraño. Ayudaba a cargar agua, curaba heridas. Una noche, Beto se le acercó mientras recogía leña. ¿Por qué desertaste de verdad? Porque vi a un niño morir y no pude salvarlo. Y luego escuché a otro, por la radio, hablando con más valor del que yo he tenido nunca. Emiliano escuchó eso. Y algo dentro de él, una piedra tal vez, empezó a agrietarse. Mientras tanto, Mar y Lucía analizaban la información del cuaderno. Descubrieron que muchos de los nombres allí correspondían a personas que habían desaparecido del pueblo. Entre ellos, un tío de Emiliano, desaparecido hacía 2 años. El dolor volvió, pero esta vez vino acompañado de una dirección. Un objetivo. Vamos a exponerlos, dijo Lucía. Usaremos sus propias mentiras contra ellos. Lucía preparó un nuevo documental. Con los datos de Alonso, los relatos de los refugiados y los mensajes de Emiliano, crearon un archivo que sería enviado a medios internacionales. Mar activó una red de aliados. La verdad comenzaba a salir a la luz. Pero el régimen no tardó en responder. Puso precio a la cabeza de Emiliano. Su rostro apareció en panfletos de subversivos peligrosos. Soldados patrullaban más cerca. El refugio ya no era seguro. Una noche, una patrulla capturó a Beto mientras entregaba un mensaje. Emiliano lo supo por un grito ahogado en la radio. El miedo volvió con fuerza, pero esta vez no era paralizante. Era fuego. Voy a ir por él, dijo Emiliano. Estás loco, gritó Mar. Eres solo un niño. No. Ya no lo soy. No desde Piedra Quemada. Alonso se levantó. Voy contigo. Y así, bajo una lluvia fina que cubría la montaña como un sudario, comenzó la travesía para rescatar a Beto. La madrugada era espesa, cargada de niebla y nervios. Emiliano y Alonso caminaban en silencio por una vereda apenas visible entre la maleza. Cada paso era un pacto con el peligro. Alonso conocía bien el terreno, pero no el corazón del enemigo. Emiliano, por su parte, ya no era el niño temeroso de antes. Cada metro recorrido era una reafirmación de su propósito, salvar a Beto y proteger lo poco que aún quedaba intacto en su mundo. El campamento militar donde retenían a Beto se encontraba en una vieja fábrica minera.
Desde lejos, se veían las torres oxidadas, las luces tenues y los movimientos mecánicos de los centinelas. Alonso había diseñado un plan sencillo pero arriesgado, una distracción en la entrada trasera mientras Emiliano entraba por un túnel de drenaje que él mismo había usado en misiones pasadas. «Si algo sale mal, no vuelvas por mí», dijo Alonso. «Tú tampoco», respondió Emiliano, con los ojos fijos en el horizonte. Se separaron sin más palabras. Alonso lanzó piedras hacia una garita lejana, haciendo sonar las alarmas. Los soldados se movieron. Emiliano reptó entre la tierra mojada hasta llegar a la entrada del túnel. El eco de su respiración llenaba el espacio cerrado. Olía a humedad, óxido y miedo. Dentro, la oscuridad era total. Avanzaba a tientas, con una linterna diminuta atada a la muñeca. Cada ruido parecía amplificado: gotas, pasos lejanos, un murmullo de voces apagadas. Finalmente, alcanzó la celda donde Beto estaba. «Emiliano», susurró Beto, entre barrotes. «No puedes estar aquí. Vine por ti». «Vamos». Con una herramienta que le dio Alonso, Emiliano logró forzar la cerradura. Beto estaba débil, con heridas visibles y ojos hundidos, pero sonrió. El escape fue lento, tenso. Cuando salieron del túnel, se toparon con una patrulla. Alonso apareció de la nada, disparó una bengala al cielo y gritó: «¡Corran!». Emiliano y Beto huyeron montaña arriba. No supieron qué pasó con Alonso. Detrás de ellos, el campamento ardía. Alguien había provocado una explosión. De regreso al refugio, la reacción fue mixta: alegría por el regreso de Beto, temor por la pérdida de Alonso. Lucía abrazó a los dos con lágrimas. Mar no dijo nada, pero se encerró durante horas. Esa noche, Emiliano habló por radio. No para pedir ayuda, sino para decir la verdad. «Hoy rescatamos a uno de los nuestros. Perdimos a otro. Y sabemos que esto no ha terminado. Pero seguimos aquí. Y mientras estemos vivos, la verdad no morirá». Al día siguiente, llegó una noticia inesperada. Lucía, con ayuda de un contacto periodista, había conseguido que el documental se transmitiera por una red extranjera. El mundo vio a Emiliano. Vio a los niños. Vio los nombres, los datos del cuaderno de Alonso. El impacto fue inmediato. Organizaciones internacionales exigieron explicaciones al gobierno. Protestas estallaron en ciudades grandes. La presión aumentaba, pero el régimen respondió con brutalidad. Helicópteros sobrevolaron el refugio. Comunicaciones fueron bloqueadas. Mar ordenó evacuar. Se dispersaron en grupos pequeños, rumbo a distintas zonas seguras. Antes de partir, Emiliano fue al lugar donde habían enterrado a Inés. Depositó una piedra marcada con su nombre, y habló: «Abuela, no sé si vamos a ganar, pero te juro que no dejaremos que tu muerte haya sido en vano». Punto de virada: el refugio es evacuado. El rostro de Emiliano se vuelve símbolo de resistencia, pero también objetivo principal del régimen. Ya no hay vuelta atrás. El convoy apareció al amanecer, como una sombra negra reptando por el valle. Camiones blindados, soldados armados hasta los dientes, y una bandera que ondeaba arrogante bajo la bruma matinal. Mar lo supo en cuanto los vio desde la colina: no había forma de rodearlos. No esta vez. Los grupos que huían del refugio se habían dispersado por seguridad, pero Emiliano, Lucía, Beto y Mar se mantuvieron juntos, con otros 4 rebeldes. Se refugiaron en una vieja iglesia de piedra, semiderruida, sin techo y con vidrieras rotas que aún filtraban la luz como si quedara algo sagrado en aquel lugar. «No podemos luchar», dijo uno de los rebeldes. «Nos superan en número y armas». «Entonces hay que hablar», murmuró Emiliano. Todos lo miraron. El niño sacó de su mochila la radio, ahora desgastada, con cinta en la antena. «Quieren mi voz. La usaré. No pueden callarla si todo el mundo la escucha». Mar negó con la cabeza. «Te matarán. Tal vez. Pero no sin escucharme primero». Afuera, los altavoces del convoy comenzaron a sonar. Era una voz metálica, fría, sin alma. «Entreguen al niño. Sabemos que está ahí. No habrá clemencia si resisten». Lucía lloraba en silencio. Beto sostenía un palo como si fuera una espada. Mar, por primera vez, parecía no tener respuesta. Fue entonces cuando Emiliano salió. Solo, con las manos en alto. Avanzó por el camino polvoriento entre la iglesia y el convoy. Los soldados lo encañonaron. El comandante descendió del camión con una sonrisa torcida. «Vaya, el pequeño profeta de las montañas». «No vine a morir», dijo Emiliano, con voz firme. «Vine a hablar. Y esta vez,
El mundo nos está escuchando. Lo rodearon, pero alguien ya había activado una transmisión. Lucía, desde la iglesia, envió la señal a las redes clandestinas. En segundos, decenas de periodistas y ciudadanos del otro lado del mundo comenzaron a ver la transmisión en vivo. Me llamo Emiliano. Tengo 10 años. He perdido a mi familia, a mis amigos, a mi infancia. No tengo armas. No tengo soldados. Solo tengo mi voz. Y no voy a usarla para odiar, sino para recordar. Para decir que ya basta. El comandante intentó cortar la señal, pero era tarde. Desde distintos puntos del país comenzaron a responder otras voces, madres que perdieron hijos, maestros perseguidos, campesinos silenciados. Una red de resistencia viva, invisible, despertando. Entonces, una explosión estalló cerca del convoy. No venía de los rebeldes. Era un sabotaje desde adentro. Soldados comenzaron a desertar. Uno de ellos gritó: «No más niños muertos». El caos fue inmediato. Disparos, gritos, confusión. Emiliano fue protegido por algunos soldados que se negaron a seguir las órdenes. Mar y Lucía corrieron hacia él entre el humo. «Lo tenemos. Está vivo». Beto guiaba a civiles hacia la montaña. Lo imposible estaba ocurriendo. El régimen se fracturaba desde dentro. Emiliano, cubierto de polvo y con una herida leve en la pierna, fue levantado por Mar. Su voz, transmitida por toda la red clandestina, seguía sonando como un eco imposible de apagar. La paz no es un silencio impuesto. Es la voz de los que sobreviven. Y nosotros sobrevivimos. Clímax. La voz de Emiliano provoca una revuelta nacional. Tropas desertan. El régimen comienza a colapsar. Pero el niño está herido. Y nadie sabe qué pasará después. El dictador Palacios había desaparecido. Las noticias volaban como aves asustadas por el estruendo de una revolución inesperada. Algunos decían que había huido en helicóptero a un país lejano. Otros aseguraban que estaba escondido en un búnker, planeando un contraataque. Nadie sabía la verdad. Pero por primera vez en años, el miedo ya no era dueño del país. La esperanza comenzaba a levantar la cabeza. Emiliano se recuperaba en una cabaña improvisada en la sierra. Su herida en la pierna no era grave, pero el cansancio acumulado y el peso de lo vivido lo mantenían en silencio. Mar lo cuidaba con paciencia. Lucía no se separaba de él. Beto, como siempre, hacía de puente con los demás grupos, llevando mensajes, comida, palabras. En la capital, miles salieron a las calles con carteles que decían: «Yo soy Emiliano». Las imágenes del niño, cubierto de polvo pero con la voz firme, se convirtieron en símbolo. En las escuelas, los maestros enseñaban sus palabras. En las comunidades, se hablaba de él como quien habla de un hermano mayor, aunque solo tuviera 10 años. Organismos internacionales intervinieron. Se abrió una comisión de verdad. Se firmaron acuerdos para el desarme de los grupos armados. Algunos militares del régimen se entregaron. Otros escaparon. Pero Palacios seguía sin aparecer. Un mes después, en un evento convocado por la resistencia, Emiliano fue invitado a hablar. El lugar, la plaza frente al Palacio de Gobierno, el mismo que antes lo había querido muerto. Subió al estrado acompañado por Mar, Lucía y Beto. Había miles reunidos. Niños, ancianos, familias enteras. Periodistas de todas partes del mundo. Había lágrimas y silencio. Y cuando Emiliano habló, no usó micrófono. Solo alzó la voz lo justo. Mi abuela me enseñó que la voz es lo último que nos pueden quitar. Si ustedes pueden escucharme, es porque ella me protegió. Porque mis amigos me acompañaron. Porque cada uno de ustedes no se rindió. Hizo una pausa. La guerra no terminó. Terminará cuando podamos volver a reír sin miedo. Cuando todos los niños puedan soñar. Cuando el olvido no borre nuestros nombres. Al final del discurso, una canción comenzó a sonar. Era una melodía campesina que Inés solía cantar. Y todos la siguieron, como si la memoria misma guiara sus gargantas. Pasaron los años. Emiliano creció. Se convirtió en líder de una fundación que reconstruía escuelas, documentaba historias y defendía a los niños en zonas de conflicto. Lucía estudió periodismo y viajó contando la historia de su pueblo. Beto dirigía un centro de acogida para jóvenes desplazados. Mar siguió trabajando en la sombra, formando líderes, sembrando futuro. Una mañana, Emiliano visitó las ruinas de Piedra Quemada. Caminó entre los muros derruidos, tocó con los dedos las paredes que una vez fueron su mundo. Y en el lugar donde su abuela había muerto, plantó un árbol. «Aquí empieza todo otra vez», dijo, y clavó una placa de madera que decía:
donde crece la paz. Desde la cima de la colina, se veía el valle. Ya no humeaba. Ya no rugía. Era tierra fértil, lista para ser sembrada con voces nuevas.